Do I have everybody's attention now? CM Punk, uno de los luchadores más controversiales, queridos y odiados en la historia del wrestling, pasó de ser una estrella a la cual muchos de nosotros admiramos, yo fui uno de ellos, a ser sumamente polémico y también problemático, al punto en que terminó perdiendo su empleo, ahora último, en All Elite Wrestling. En este video vamos a analizar el ascenso y el descenso de uno de los luchadores más condecorados de la lucha libre, CM Punk. A principios de los 2000, y acá vamos bien atrás, este luchador ya estaba dando sus primeros pasos en lugares como Raw, IWA, TNA y Pro Wrestling Guerrilla, las que fueron sus primeras casas. En aquella época se empezó a ganar el respeto de los fanáticos porque nos daba combates de 5 estrellas y rivalidades únicas con sus increíbles promos. Tuvo combates muy buenos contra Chris Hero, algunos de más de una hora. Se enfrentó a luchadores de la talla de AJ Styles, Samoa Joe, Bryan Danielson, cuando todos ellos estaban en sus mejores épocas. Tras su exitoso paso por las independientes, especialmente por Raw, donde conquistó el título, WWE se empezó a fijar en él. Y en 2005 firmó un contrato de desarrollo con la empresa y fue enviado a Ohio Valley Wrestling, lugar que era compuesto por un montón de nuevos y jóvenes talentos que entraban a la compañía de Vince. En 2006 finalmente hizo su tan ansiado debut en el programa de ECW, derrotando a Justin Incredible. Pese a no ser el favorito de los altos mandos, Punk se empezó a ganar un espacio en la programación porque tenía carisma y habilidad en el ring. Además que su personaje de Straight Edge le llamaba la atención a varios fanáticos porque nunca hubo alguien así en WWE. En 2007 tuvo una recordada rivalidad con John Morrison por el campeonato mundial de ECW, en donde el de Chicago cayó derrotado en un par de ocasiones y, sin embargo, para la sorpresa de todos, en el episodio del 4 de septiembre, finalmente sus intentos por conquistar el título dieron frutos y se convirtió en el monarca de la marca extrema. Tiempo después perdió el título frente a Chavo Guerrero con ayuda de Edge. Tras varios intentos fallidos por recuperar este campeonato, Punk se preparó para algo más grande y en WrestleMania 24 se coronó con el maletín del dinero en el banco, el cual canjearía meses después ante Edge, convirtiéndose en campeón mundial por primera vez. Tuvo un par de defensas exitosas, pero tuvo que dejar pronto el título vacante por un ataque de El Legado. Sin embargo, no impidió que fuera cosechando victorias y títulos midcard en el camino. Ya en 2009 conquistó por segunda vez en su carrera un Money in the Bank en WrestleMania 25, siendo el primer luchador en ganarlo 2 veces. En Extreme Rules de ese año, canjeó el maletín frente a Jeff Hardy, quien le acababa de arrebatar el título a Edge en una lucha de escaleras. A partir de ahí, la carrera de Punk despegó y se convirtió en uno de los top heels de la empresa, hasta que en 2010 la compañía le dio un personaje bastante malo, donde incluso tuvo que usar una ridícula máscara. Esa fue la primera gran caída en la carrera de Punk, que venía todo bien, todo en ascenso, y le dan un gimmick que podría haber sido un buen desafío, pero fue un fracaso. Pero se supo reinventar, entrando al grupo de Nexus, quitándole el liderazgo a un joven Wade Barrett. Luego de ser el líder del grupo de Nexus, nuevamente empezó a recalar en WWE hasta que en 2011 hizo su tan aclamada Pipe Bomb, que fue la cúspide de su éxito en el mundo del wrestling. Y de ahí se produjo un quiebre en su historia, pero positivo, hacia arriba, donde ya no solo le hablaba a los pocos que lo conocían, sino que se convirtió en un fenómeno mundial que dijo cosas que jamás habían dicho, con la duda de si era cierto o estaba todo planeado. Punk nos supo vender una gran historia con un gran despliegue tanto en los escenarios como fuera de ellos. El resultado fue una enorme storyline alrededor del campeonato de WWE y una fascinante rivalidad con John Cena. En Survivor Series de ese año conquistó el título de WWE tras derrotar a Alberto del Río, quien se lo había quitado meses atrás. Luego de conquistarlo, empezó uno de los mejores reinados por el campeonato máximo. Tuvo rivalidades con Chris Jericho, Bryan, John Cena. Tan importante fue CM Punk que en esa época llegó a tener un reinado de 434 días, siendo derrotado por La Roca en el Royal Rumble de 2013. Este fue otro quiebre en la cúspide en la que estaba CM Punk,
porque después de perder ese título, no volvió a estar en la cumbre nunca más en WWE. De hecho, después lo siguiente relevante que hizo fue meterse en un feudo contra Brock Lesnar en SummerSlam, lo cual estuvo bastante bien y me atrevo a decir que es de las mejores rivalidades que se han desplegado en ese evento, con una gran lucha. Pero el problema es que después de esto, pura irrelevancia le esperaba. Fue despedido en 2014 tras varios altercados con los directivos de la empresa y en diciembre UFC lo anunció como la nueva incorporación en la empresa de Dana White, revelando que estaría en la división media. Este anuncio fue bastante raro, debido a que no tenía la experiencia en este deporte y además contrató un entrenador que era muy cuestionado. De hecho, en Queremos WWE, en esos años, sí, por ahí en el 2015-2016, hicimos videos al respecto. Y el 10 de septiembre del año que acabo de mencionar, hizo su ansiado debut en la UFC, donde lamentablemente cayó en apenas 2 minutos, lo cual ocasionó memes e incluso burlas de personajes de WWE, entre ellos Stephanie McMahon. 2 años después tuvo su segundo combate, en donde también terminó siendo derrotado, aunque al tiempo el oponente de Punk dio positivo a marihuana, por lo que la victoria fue anulada y terminó todo en un no contest. Pero eso no quita que el paso de Punk por este deporte haya sido un rotundo fracaso. Entonces pasó de ser básicamente de los luchadores favoritos de WWE a caer en la irrelevancia tras perderlo contra La Roca y tener un horrible paso por UFC. En 2021, tras 7 años fuera del ring, regresó al deporte en la compañía AEW, directa competencia para WWE, y fue muy bien recibido y le dio millones de dólares en venta a la empresa, tanto por su presencia como por la mercancía que vendía. Logró conquistar el título de AEW, pero a pesar de todo, los fans poco a poco se empezaron a sentir decepcionados, porque todos podíamos notar que el desempeño de Punk era bastante distinto a lo que nos acostumbrábamos en el ring. En el micrófono se mantenía algo bastante bueno. Era inevitable compararlo, por ejemplo, con Edge, quien estaba en WWE, pero a diferencia de Punk daba combates muchísimo mejores y ambos estuvieron una cantidad similar de tiempo fuera del wrestling. Los fans ya se empezaron a cansar de Punk, incluso en internet uno podría encontrar fácilmente comentarios de odio contra él porque ya no lo necesitaban, bla 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 bla, problemas con sus compañeros en el backstage, peleas reales, politiqueo, de todo. Incluso lo apodaron como el nuevo Hulk Hogan e internet se llenó de memes al respecto. La gota que rebalsó el vaso, y tras una fuerte discusión que fue confirmada por el mismísimo Tony Khan, terminó siendo despedido. Se denunció que fue una discusión muy fuerte que pasó a lo físico y a un punto en que peligraba la integridad física y psicológica no solo de Jack Perry, quien fue que directamente peleó con CM Punk, sino que del propio Tony Khan y muchas otras personas, por lo que solo podemos pensar que CM Punk se salió de control y algo grave sucedió tras bambalinas. Su futuro es incierto, porque según sabemos, varios dentro de WWE no lo quieren de regreso y en AEW dudo que lo vuelvan a contratar por todos estos problemas. Lamentablemente, él solo arruinó lo que pudo haber sido un tremendo paso por AEW, que sí, lo fue al principio, pero terminó de la peor forma posible. Y esto sumado a todos los años que dejó la actividad del wrestling cuando pudo haber dado mucho más, y ahora que volvió, los fans se quejaron de que lo que dio no era suficiente o no era a la altura de las expectativas que se tenían. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Está para volver a WWE? ¿Debe retirarse totalmente? ¿Reconciliarse con AEW? ¿Reconciliarse con otro tipo de deporte? Los leemos en los comentarios. Gracias por ver y hasta siempre, fanáticos.